Ah, Emily, ¿qué es lo que pasa? Pues sí. Emily, ¿qué es el preload y qué es el afterload? En esencia, o sea, no tiene que ser una cosa guay de hardware. El preload viene siendo la como la sangre, o sea, la sangre que viene hacia el corazón y el afterload como la presión, la que tiene que bombear, o sea, contra la que tiene que bombear el corazón hacia Ok, ok. No está funcionando bien. Parece que sí. Porque yo le doy, o sea, lo que pasa es que yo le doy y a veces me sale el mismo número que estaba. Dudo. Lara, una pregunta. Entonces, ¿tú recuerdas cuáles son los determinantes del afterload? Determinantes. ¿Quién determina el afterload? ¿Quiénes? En plural. Mm, mm, mm. Eh, Realmente no estoy segura. Lo que tú creas. Confía. Y realmente yo creo, Ujú, bueno, no sé, creo que es el pressure ujú. que viene desde preload. Y Ok. Yo pregunto porque miren, algo bien interesante. Yo cuando estaba en la universidad y estaba dando estas cosas, yo pensaba que había una relación directa entre preload y afterload, como que eran directamente proporcionales. Como de que a medida que aumentaba uno, aumentaba el otro, pero realmente son mediciones totalmente independientes. Y una de las razones por las cuales hay que tener los conceptos claros y los determinantes claros es porque um, de cómo se ve afectado cada uno, o mejor dicho, los determinantes que a veces afectan uno que otro generalmente tienen efectos sobre no solamente uno, sino otros. Por ejemplo, nosotros vamos a ver patologías donde, sobre todo patologías valvulares, donde hay afectación del preload y también del afterload, pero no es porque uno dependa del otro, sino porque sencillamente por el aspecto patológico que se está modificando, eh, repercute sobre ambos, pero no están relacionados de manera normal. Miren, recuerden que es bien importante que sepamos qué es cada uno de estos, cuáles son sus determinantes. Recuerden, afterload se refiere a la fuerza, la presión que hay que alcanzar para vencer la resistencia que no permite sacar sangre de una cavidad cardíaca, en pocas palabras. Como le dije, si no le especifican la cavidad y le hablan prilo, afterload, stroke volume, de toda esta cosa, tienen que asumir que es ventrícula izquierda. Entonces, ¿quiénes son los determinantes del afterload en el ventrículo izquierdo? Habíamos mencionado que era la resistencia vascular periférica y la válvula aórtica. Significa que para yo sacar sangre de aquí del ventrículo izquierdo, yo debo primero alcanzar una presión aquí adentro que sea mayor que la fuerza que ejerce la válvula aórtica y la resistencia vascular periférica. O sea, yo tengo que vencer la resistencia de los vasos y la resistencia de la válvula aórtica para poder sacar sangre por aquí. Simple, no hay que complicarlo más.
Entonces, los determinantes del afterload son la resistencia vascular y la resistencia, vamos a poner vascular, y la resistencia valvular. Donde sea que usted vaya a sacar, algo hay. Hay alguna válvula, algo hay en el medio. Nuevamente, si no le especifican de quién le están hablando, en cuanto a estos determinantes, ventrículo izquierdo. Ahora, en el caso del ventrículo izquierdo, la válvula que está acá es la válvula aórtica. Aortic valve. Y el mayor determinante de resistencia vascular es la arteria aórtica. Recuerden que estos determinantes cambian. El concepto no cambia, pero los determinantes sí, dependiendo de en qué cavidad estamos. Porque si nos referimos a aurícula izquierda, el afterload va a estar determinado por la válvula mitral en su totalidad. Si nosotros hablamos del afterload del ventrículo derecho, sería la arteria pulmonar y la válvula pulmonar. Repito, afterload es la presión, la fuerza que hay que vencer en alguna de las 4 cavidades cardíacas para promover la movilización de sangre. Y regularmente eso se traduce a la cantidad de presión que hay que generar acá. A mayor afterload, más presión hay que generar aquí. Mencionamos ayer el ejemplo de aortic stenosis. Si usted tiene estenosis de la válvula aórtica o si usted tiene aumento de la presión sistémica o tiene ambos, significa que hay que generar más presión ahora en el ventrículo para poder sacar esa sangre. Preload. Preload, en pocas palabras, es la cantidad de sangre que hay al final de la diástole, al final del llenado cardíaco, en cualquier cavidad. Si no nos están especificando cuál, nos referimos siempre a ventrículo izquierdo. Esa es la cantidad total de sangre. Que está representado por el end-diastolic volume. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son los determinantes de preload? ¿Quién determina eso? Eso tiene que ver con el end-diastolic volume y el end-systolic volume. Bueno, podríamos decir que que el preload, regularmente hablando, es directamente proporcional al end-diastolic volume. Ahora, ¿quién determina el end-diastolic volume? Cuando me refiero a determinante, se refiere a cuáles son los cambios cardiovasculares que pueden suceder que aumentan o disminuyen el preload o en consecuencia el end-diastolic volume. No recuerdo, ¿no? Okay. ¿Alguien recuerda? Mírenlo desde el punto de vista fisiológico, o sea, ¿qué cosas tú puedes hacer para aumentar la cantidad de sangre que hay en los ventrículos o en las aurículas al final de la diástole? Pero será que le decía yo, tienen que tratar de no buscar necesariamente la respuesta per se, sino pensar qué proceso fisiológico debería estar detrás, como buscándole la lógica, por así decirlo. Si nosotros estamos diciendo que el preload es la cantidad de sangre que llega finalmente al ventrículo,
al final de la diástole el total de sangre, pues los determinantes van a ser el retorno venoso y sobre todo, ¿cómo se llama esto? El tono de las venas. Porque el retorno venoso se refiere a la cantidad de sangre que llega por ciclo cardíaco al corazón. Entonces, mientras más sangre llegue al corazón, mayor va a ser el preload, porque estamos diciendo que el preload es la cantidad de sangre que se encuentra al final de la diástole en una cavidad cardíaca. Mientras más sangre llegue, mientras mayor sea el retorno venoso, mientras mayor sea el retorno venoso, mayor preload vamos a tener. Por otro lado, tono venoso. Mientras mayor tono tengamos en las venas, mientras más contraídas estén las venas, mayor va a ser el retorno venoso, más sangre llega. Ahora, eso es en circunstancias fisiológicas. En circunstancias patológicas, el end systolic volume puede afectar al preload. Ahora, vamos a aclarar acá. ¿Qué es el end systolic volume, el end diastolic volume? Bueno, vamos a dar la vuelta entonces. Emily, ¿qué es eso? El end diastolic volume, el volumen que hay al final de la diástole, y end systolic volume, el volumen que queda después de la contracción cardíaca. O sea, Ok, entonces, en pocas palabras, nosotros sabemos que el ciclo cardíaco está compuesto de diástole, sístole. Sístole es llenado, diástole, perdón, diablo, cuánta droga. Diástole es llenado, o sea, yo no sé si fue que me escuché mal, pero yo creo que dije diástole, escribí llenado, pero dije eyección. En fin, diástole llenado, sístole, eyección. Eyección. Entonces, el volumen que está al final de la fase de llenado es el end diastolic volume. El nombre lo dice. Al final de la diástole, ¿qué volumen yo tengo en la cavidad que me pregunten? El end systolic volume es la cantidad de sangre que me queda en el corazón, en la cavidad que me estén preguntando, posterior a la contracción de la misma cavidad. Entonces, ¿por qué decimos que el end systolic volume en algunos aspectos patológicos puede ser determinante del preload? Bueno, porque si nosotros tenemos aquí corazón, aquí tenemos aorta, nosotros mencionamos que si tenemos aortic regurgitation o aortic insufficiency, como le quieran llamar, si suponemos de que al final de la diástole, vamos a decir que el end diastolic volume, o sea, la cantidad de sangre, perdón, que hay acá al final de la diástole, vamos a decir que es 200 mililitros. Si luego, o sea, este es end diastolic volume, lo que sigue luego de diástole, del llenado, es sístole, eyección. Entonces, después de eso, viene el ventrículo y se contrae para eyectar la sangre. Vamos a decir que de estos 200 mililitros salen 150 mililitros hacia la aorta. Como habíamos mencionado, se supone que cuando la sangre sale del ventrículo, la aorta se cierra.
y no permite el backflow. Ahora, en aortic insufficiency, la válvula aórtica no se cierra de manera adecuada, por ende, hay un backflow, una regurgitación. Parte de la sangre que se eyectó se devuelve al ventrículo. Entonces, si inicialmente el end systolic volume teníamos 200, sacamos 150, entonces el end systolic volume debería ser 50 mililitros. Dijimos que el end systolic volume es la cantidad de volumen que hay al final de la sístole dentro de la cavidad ventricular. Y si teníamos 200 y sacamos 150, lo que queda es 50 que debería estar aquí. Ahora, eso es lo normal. Pero como estamos teniendo regurgitación acá, vamos a decir que de los 150 que se sacó del ventrículo, 50 se devolvieron para atrás. Entonces, el end systolic volume en este paciente con aortic regurgitation no es 50, es 100 mililitros. 50 de lo que se quedaron inicialmente acá y los otros 50 que se devolvieron. Eso significa que para el próximo ciclo cardíaco, en vez de nosotros comenzar con 50 mililitros de base, vamos a iniciar con 100 mililitros de base. Y lo tricky de aquí es que regularmente la cantidad de sangre que llega a cada cavidad ventricular es constante, significando que si en el primer ciclo a mí me llegaron 200 mililitros, lo normal es que para el segundo ciclo me lleguen 200 mililitros más al corazón. Pero si yo tengo 100 de los 50 que me quedaron del ciclo pasado, más los 50 que se devolvieron, entonces al final del próximo ciclo diastólico, yo voy a tener los 100 que se me quedaron aquí, más los 200 que acaban de llegar. Entonces, para el próximo ciclo, el end diastolic volume va a ser 300 mililitros. Y como el end diastolic volume es directamente proporcional al preload, eso significa que un aumento del end diastolic volume secundario a un aumento del end systolic volume puede aumentarme el preload. Entonces, por eso le digo que el end systolic volume pueden, en algunas consideraciones, en algunos aspectos patológicos, en algunas patologías valvulares, convertirse en un determinante del preload. Pero eso es en patología. Esto es fisiológicamente hablando. Stroke volume, nosotros sabemos que es la cantidad de sangre que sale por ciclo cardíaco, que su fórmula es end diastolic volume menos end systolic volume. Contractility. Contractility habíamos mencionado que se refiere al distinto grado, a los distintos grados de contracción que tiene el corazón. De que tú manteniendo un preload y un afterload de base, tú puedes aumentar o disminuir la cantidad de sangre que eyectas, modificando la contractibilidad. ¿Tienen alguna pregunta de de alguno de estos conceptos? Los determinantes son demasiado importantes. Son demasiado importantes. Y estas son cosas, nuevamente, que en mi humilde opinión no son negociables desde el punto de vista de que tienen que sabérselo así. Porque todas las preguntas que ustedes van a ver en el examen respecto a cardio van a requerir que ustedes sepan estas cosas. Yo creo que les he mencionado de que ustedes deben absolutamente olvidarse de que miren, asuman que todas las preguntas que le van a hacer en el examen son nuevas. Usted no va a ver preguntas repetidas ahí. Y en la gran mayoría de las veces son preguntas conceptuales, que le fabrican vainas que no existen, o sea, escenarios ficticios, o le dicen que tenían un ratón, un cerdo en un laboratorio y que estaban investigando sobre los diferentes determinantes de
de alguno de estos factores y le hacen preguntas alrededor de esto. Y de la única manera que usted puede responder adecuadamente, si usted realmente comprende qué es lo que está sucediendo a nivel cardiovascular. Y todos estos factores, nuevamente, son cosas que tienen que tener pendientes. No solamente en cardiovascular, sino en fisiología general. Al principio tiende a ser medio, porque son muchas cosas. Y no hemos hablado todavía de tono venoso, no hemos hablado de resistencia vascular, no hemos considerado alguna de las cosas que estamos mencionando. Pero, como les mencioné, tienen que tratar de que el abordaje, sobre todo cuando estén estudiando, siga una lógica. Eso es fisiología, buscar a la lógica un proceso. Y nuevamente, después que usted agarra eso, es bien sencillito. Entonces, si ya tenemos un poquito más claro los conceptos, vamos entonces a recapitular algo acá en el... A ver si me sale, porque cuando son así, a menos que sea a mano, aquí en medio. Entonces, nosotros habíamos mencionado que teníamos el pressure volume loops. Nosotros sabemos que aquí lo que medimos es presión, aquí lo que medimos es volumen. Entonces, lo que nosotros representamos en el pressure volume loop del ciclo cardíaco es cuáles son los diferentes cambios que pasan a medida que progresa el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está comprendido entre diástole y sístole. Entonces, aquí estamos midiendo volumen. Como siempre, cada vez que nos movemos a la derecha, estamos aumentando volumen. Cada vez que nos movemos hacia arriba, aumentando presión. Entonces, lo ideal es comenzar por aquí. Vamos a decir que este punto representa el inicio de la diástole. Entonces, en diástole, y nos vamos a concentrar nuevamente en el ventrículo izquierdo. Nosotros sabemos que aquí tenemos esto. Aquí debería poner, de hecho, varias venas. Regularmente son 4 venas. 4 venas pulmonares. Aquí vamos a poner vena cava superior, vena cava inferior. Aquí arteria pulmonar. Ok, entonces vamos a hablar de acá. De cuáles son los cambios de volumen y presión que ocurren aquí en el ventrículo. Miren, comenzamos aquí en este punto como inicio de la diástole. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la diástole? Que la sangre que va llegando desde las venas pulmonares a la aurícula izquierda van pasando a través de la válvula mitral a ventrículo. Entonces, a medida que va pasando la diástole, se va llenando de sangre. Y la sangre, líquido, se está acumulando, va aumentando el volumen a través de que pasa el tiempo. Entonces, por eso el pressure volume loop comienza así. Nos estamos moviendo a la derecha. No estamos variando la presión. Miren, la presión se queda igual. Pero estamos, a medida que pasa el tiempo, aumentando volumen. Y claro, está aumentando el volumen porque estamos llenando el ventrículo de sangre. Estamos en diástole. Ahora, cuando nosotros llegamos al final de la diástole, o sea que el corazón, bueno, el ventrículo izquierdo está lleno de sangre, lleno de sangre, lleno de sangre.
Ya, o sea, sí. Al final de la diástole, se supone que el corazón debería estar bien lleno de sangre. Entonces, aquí nosotros, ups, entonces aquí nosotros estaríamos representando el en diastolic volume. Acá, preload. Acá, que es la totalidad del volumen, el volumen máximo que se alcanzó en la diástole. Entonces, este cambio de aquí hasta acá representa diástole. Nuevamente llenado, aumentamos volumen, manteniendo la presión, diástole. Y el punto donde hay mayor volumen al final de la diástole, ese es el end diastolic volume. Entonces, cuando el ventrículo ya está lleno de sangre, lo que ocurre es que las paredes ventriculares, el músculo ventricular cardíaco, comienza a contraerse. Eso es lo que hace el corazón, comienza a contraerse. Si usted está lleno de sangre y aquí usted tiene todo cerrado por la válvula mitral y aquí usted tiene cerrado esto por la válvula tricuspide, de que Dios mío, aórtica, válvula aórtica. Si usted comienza a contraer el corazón y está lleno de sangre, pues dentro de este comienza a aumentar la presión. Está lleno de sangre y usted lo está squisheando. Usted está, el corazón, el músculo cardíaco se está contrayendo. Comienza a aumentar la presión. Por eso es que ustedes ven acá que luego de que se alcance el end diastolic volume, comienza a subir el trazo hacia arriba. ¿Por qué? Porque como está contrayéndose las paredes cardíacas, comienza a aumentar la presión dentro del ventrículo. Por eso no estamos modificando el volumen. Miren, ya el volumen se queda aquí, pero la presión aumenta. Ya no estamos llenando. Lo que estamos es generando presión. Y esa presión se eleva hasta, por supuesto, que se vence el afterload. Que se vence la presión que ejerce la válvula aórtica y la resistencia de la aorta. Luego de que se vence esa presión, pues significa que se abre la válvula aórtica y que podemos comenzar a eyectar sangre, a sacar sangre. Entonces, si estamos midiendo la cantidad de volumen y de presión que hay acá, a medida que yo voy sacando sangre, ¿qué pasa con el volumen? Va disminuyendo porque lo estoy sacando. Y nuevamente estamos midiendo el volumen que hay aquí en el ventrículo izquierdo. Alcancé una presión que me permite vencer el afterload. Comienzo a eyectar sangre. A medida que eyecto sangre, bueno, debería ser más como así. Comienza a disminuir el volumen dentro del ventrículo porque estamos eyectando la sangre. Esto es lo que representa esta partecita acá. Vencí el afterload, que en este caso sería correspondería a la apertura de la válvula aórtica. Comienzo a sacar sangre. Nos estamos moviendo de derecha a izquierda. O sea, estamos disminuyendo el volumen a medida que va pasando el tiempo. Este periodo que está acá, recuerden que es el periodo de contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. El volumen total del ventrículo se mantiene, pero la presión aumenta porque, como mencionamos, las paredes cardíacas comienzan a contraerse. Entonces, luego de que sale toda la sangre, o la gran mayor parte de ella, la presión, a medida que sale la sangre, la presión va disminuyendo dentro del ventrículo.
porque estamos sacando sangre. Y quien inicialmente creó la presión para vencer el afterload fue la cantidad de sangre que estaba siendo comprimida por las paredes cardíacas. Entonces llega un momento donde hemos sacado tanta sangre que ya no se puede generar la presión adecuada para vencer el afterload. Entonces vuelve y se cierra la válvula aórtica. Eso es lo que se representa aquí. De aquí en adelante, entonces, la presión comienza a caer. Y a este periodo es el que llamamos periodo de relajación isovolumétrica. Al final de la sístole, nosotros obtenemos un volumen, que es el end-systolic volume, la cantidad de sangre que quedó aquí después que se eyectó toda la sangre que se pudo en ese ciclo cardíaco. Entonces, esto de aquí a acá me representa mi sístole, eyección. Esto de aquí me representa diástole. Aquí, al final de la sístole, end systolic volume, la cantidad de sangre remanente luego de la eyección. Al final de la diástole, end diastolic volume. Entonces, lo más importante que ustedes deben de saber en el volume pressure loop es eso, qué significa cada cosa. ¿Qué significa cada cosa? Y hacer las correlaciones con los eventos que permiten que suceda cada uno. Porque si yo estoy comenzando a llenar aquí, si aquí esto es diástole, entonces yo estoy comenzando a llenar el ventrículo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para llenar el ventrículo? Tengo que abrir la válvula mitral. Entonces, aquí esto representa la apertura de la válvula mitral. Aquí se cierra la válvula mitral. Ya no hay más llenado. Aquí, para yo poder sacar sangre del ventrículo izquierdo, tengo que vencer la presión de la válvula aórtica. Entonces, esto representa aquí apertura de la válvula aórtica. Cuando saco suficiente sangre, donde ya no tengo la presión necesaria para vencer el afterload, pues se cierra la válvula aórtica. Pues como ustedes ven, es esencialmente acoplar los procesos fisiológicos con lo que se supone que debe suceder en cada una de las etapas del ciclo cardíaco. ¿Alguna pregunta por acá? Todo claro. ¿Hay alguna parte que no entendieron? Segura. Bien. Emily, Anabel, todo claro. Para que aquí se ve medio caótico porque hay más información. O sea, hay modificadores. Está bien. Una pregunta, ¿nosotros terminamos con todo esto? O creo que nos quedamos fue aquí en aorta regurgitation. Bueno, igual. Entonces, teniendo en cuenta esto que nosotros hablamos, sencillamente lo que usted tiene que seguir es el concepto fisiológico. ¿Cuáles de los determinantes usted modifica dependiendo de dónde está el problema? Por ejemplo, nuevamente corazón. Ya nosotros sabemos, ¿verdad? Ah, sí, ahora me acordé de algo acá importante. Ñam, 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 ñam. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos venas pulmonares, aorta, cavas,
arteria pulmonar. Fíjense, aórtica estenosis. Si nosotros tenemos estenosis de la aorta, entonces aumenta el afterload. Si aumenta el afterload, significa que es más difícil. Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que si hay más afterload, si hay un aumento del afterload, significa que la presión que yo tengo que alcanzar acá para poder sacar sangre debe ser mayor, compensatoria. Segundo, si se me está haciendo más difícil, si hay más resistencia para yo sacar sangre, entonces el stroke volume va a disminuir. Mientras más resistencia haga para yo sacar sangre de la cavidad cardíaca, menos sangre sale. Y mientras menos stroke volume, entonces mayor va a ser el end systolic volume. Mientras menos sangre saco, más sangre se queda aquí. Aortic regurgitation, ya lo mencionamos ahorita. Si el problema es que hay insuficiencia acá, significa que el afterload, primero, el afterload está disminuido. Porque si hay insuficiencia valvular, es más fácil sacar sangre. Hay problema con la válvula, está blandita, como dicen. Luego de sístole se devuelve sangre. Entonces el end systolic volume está aumentado, el end diastolic volume está aumentado, el preload aumentado, el afterload disminuido, stroke volume. Yo le dije, aunque aquí dice que está elevado, no caigan en ese gancho. Como parte se devuelve el stroke volume aquí y acá. Miren ahí que lo dice. Está sobreestimado, no caen en ese gancho. Que aquí dice eso, pero cuando ustedes comiencen a hacer preguntas, le van a decir otra cosa. Y no es que es otra cosa, sino nuevamente yo entiendo a qué se refiere esto. Pero las primeras veces que choqué con esto me chocaba. Valga la redundancia. Y ya, como le dije, lo que ustedes van a hacer es eso, ir modificando. ¿Qué cuidado ustedes tienen que tener aquí? Fíjense, todo esto que ustedes están viendo acá se está concentrando en esta cavidad. Aortic stenosis, aortic regurgitation, mitral stenosis, mitral regurgitation, todo lo que está alrededor de acá. ¿Cuál es el detallito? ¿Con qué tienen que cuidarse? Así como aquí pueden haber anomalías, que pueden modificar los volúmenes, el afterload, el preload de esta cavidad, así puede pasar aquí. Por ejemplo, cuando tenemos mitral stenosis, ya mencionamos, si de aquí tenemos engrosamiento, si tenemos endurecimiento, calcificación de la válvula, si se hace difícil pasar sangre, si el huequito que hay es muy narrow, aquí aumenta el afterload, pero aquí se mantiene igual. ¿Por qué aquí aumenta el afterload? La válvula está engrosada, está estenosada. ¿Por qué aquí se mantiene igual? Porque aquí no hay ningún problema. Aquí entonces aumenta el preload, porque no podemos sacar el volumen de manera adecuada, y se acumula el volumen que está aquí más el que sigue llegando. Aquí, ¿qué pasa con el preload? Disminuye. Entonces, tienen que considerar las cavidades. Por otra parte, nosotros también podemos tener anomalías valvulares del corazón derecho. Tanto acá pulmónica, lo mismo, estenosis o regurgitación, como de la tricuspidia. Por suerte es lo mismo, pero del otro lado, y diferentes causas. Pero nuevamente tienen que considerar y asegurarse de que están entendiendo qué le preguntan. Porque fácilmente le pueden poner, por ejemplo, una estenosis tricuspidia y preguntarle que cuáles son los efectos que tiene una estenosis tricuspidia en el afterload del ventrículo derecho. Usted dice, si se lleva el pensamiento general de que, oh, estenosis, ahí aumentó el afterload, mal. Porque el afterload aumenta es en la cavidad que está detrás, no en la que está delante. Aquí no hay ningún problema valvular. El problema está aquí. Entonces, el afterload aumenta es en la aurícula derecha. O te preguntan, ¿cuáles son las afecciones secundarias de mitral stenosis en el preload ventricular derecho o en el preload ventricular izquierdo? O disminuyen ambos. ¿Por qué? Porque está pasando menos sangre. Menos sangre llega aquí, menos sangre llega acá eventualmente.
So, nuevamente, esto al final es un sencillo juego de un juego fisiológico, por así decirlo, donde tienen que entender qué es lo que pasa en cada momento, ubicarse en el corazón así, literal, que usted, no sé, cierre los ojos y se imagine esto y pueda determinar qué es lo que está aumentando y disminuyendo por lógica más que cualquier otra cosa. Si se lo trata de aprender así, no va para ningún lado. Es por lógica, por, bueno, fisiología. Por eso nuevamente es bien importante que se aprendan los determinantes y que consideren cada cavidad. ¿Tienen alguna pregunta por aquí? ¿Hubo algo que no entendieron acá? ¿Por qué algunos de estos gráficos se ven como se ven o algo así? ¿Hay alguno de estos gráficos que no comprenden? Que usted lo vea y no sepa qué es lo que hay. O no entienda por qué la diferencia entre este gráfico con este gráfico. Miren, un patrón, para que lo tengan pendiente. Un momentito. Esto está. Miren, un pequeño patrón. Cada vez que ustedes le presentan un modificante del pressure volume loop, ustedes, como aquí lo único que se representa es volumen y presión, bueno, presión, volumen, ustedes lo que van a ver es cambio de volumen y presión. Pues obviamente, porque lo único que hay acá. Cada vez que ustedes vean un aumento de presión total, eso significa que el problema es, busquen una estenosis. Si ustedes ven que hay aumento del volumen total frente a la normalidad, miren acá, de aquí hasta acá, miren la diferencia, busque entonces regurgitación o insuficiencia. Miren, por ejemplo, aquí, diferencia de volumen. Busque regurgitación, insuficiencia. Cuando usted vea disminución de volumen, entonces piense que lo que se está representando es lo que pasa en una cavidad cardíaca que se encuentra después de una estenosis. Entonces, disminución de volumen de llenado, del end diastolic volume, aumento de presión, piensen en estenosis. Si hay modificaciones de volúmenes totales, sobre todo aumento del end diastolic volume, piensen en regurgitación. Son patrones. ¿Tú puedes repetir eso otra vez, por favor? Claro. Buscar. Vamos a, de hecho, agruparlos. Esto y estos dos. Vamos a ponerlo así. Cada vez que usted vea un pressure volume loop, donde lo que se evidencie sea un aumento del end diastolic volume, como ven acá, en ambos casos, usted lo que tiene es un end diastolic volume increase. Cada vez que usted ve ese patrón, sencillamente busque una patología valvular por insuficiencia o regurgitación. Por otro lado, cada vez que usted vea que lo que está evidenciando la patología es o un requerimiento en el aumento de presión para poder eyectar o una reducción en el end diastolic volume, piense en estenosis. Porque lo que nosotros estamos viendo acá es, primero, que si aquí en la válvula aórtica hay una estenosis, tengo que aumentar la presión. Y eso pasa en todas las estenosis. Tengo que aumentar la presión para compensar, poder eyectar sangre.
Ahora, si la estenosis está aquí, es menos sangre pasa. Si menos sangre pasa, menos end diastolic volume tengo. Entonces, cada vez que usted vea disminución de end diastolic volume o la necesidad de aumentar la presión para poder eyectar, o un aumento del end systolic volume, piensen en estenosis. ¿No le dice? Son patrones que van a ver. Fíjense que aquí, cuando hay regurgitación regularmente, el end systolic volume se ve casi inafectado, o si acaso, en el caso de una regurgitación importante, mínimamente afectado, por lo menos al inicio de la patología. Patrones. Eso les sirve a ustedes para guiarse. Ay, Dios mío. Esto, Giordano, dímelo. podemos hacer un ejercicio como lo que pusiste ayer sobre lo que aumenta en cada una, si es en los cuadros que vimos ahora. ¿De esto te refieres? Ajá. Claro, claro. Lo único que ese ejercicio probablemente lo tengamos la próxima semana. Cuando yo tenga cierta seguridad de que ya no hay problema con los conceptos de, ¿dónde está? De preload, afterload, stroke volume, contractile y compañía. Porque si no, ahora lo que se van a frustrar y a confundir es normal, porque lo acaban de ver. Pero sí, si ustedes quieren, de hecho, podemos poner día. Que no sea lunes, por favor, que no voy a venir. Martes. ¿Quieren? Podemos ponerme. Ay, ven acá, espérate. El 30. Espérate. Yo tengo un vuelo. Yo creo que no nos va a afectar la clase de la mañana, pero yo les había comentado. Déjame revisar. Tengo un vuelo. Es el 30. El 30 es. Mira. Pensaba que era 31. No, pues excelente. Vamos. ¿Y a qué hora es? No, en la tarde. Así que no hay problema. Pero igual. Bueno, ustedes saben, ustedes son los que saben. Martes, miércoles. Vamos a ponerlo para el miércoles. Así estamos todos seguros, si les parece bien. El viernes vamos a tener una pequeña actividad con algunos chats. No me gusta avisarlas, me gusta más cuando es así a lo loco, porque así uno, ¿verdad?, se asegura que realmente hay una comprensión del tema, pero como es, tú sabes, cardio, el primer órgano sistémico que vemos, y hay muchas cosas alrededor, y pues vamos a hacerlo así. Igual después de ahí, así, en cualquier momento a lo loco, ustedes saben cómo yo hago, nos ponemos a discutir cosas. Y eso es importante hacerlo de esa manera, porque como usted no sabe lo que le va a salir, y ahí yo creo que hemos hablado del efecto de la falacia de tú leer algo y testearte con eso ahí mismo, eso no, que tú la vas a sacar, muy probablemente que la saques buena porque la acabas de ver, pero eso no significa que realmente te lo aprendiste. Cuando tú te das cuenta que aprendiste algo es si pasa tiempo y todavía tú tienes la capacidad de resolver el problema en cuestión. So, por eso es que de vez en cuando ustedes ven que yo agarre algo de lo que estamos hablando. Por ejemplo, ayer que le dije los procesos relacionados a DNA, replicación, translation, traducción, Dios mío, no, transcripción, translation. De hecho, yo iba a hacer una pregunta, pero no. No me acuerdo bien qué era lo que les iba a hacer. Pregunta. Mencióname causas de cataratas en niños. Toda la causa que ustedes conozcan. Rubela. ¿Rubela qué? ¿Cómo que qué? Congenital rubela. Eso es un caso muy específico. Tú tienes que tener una mujer embarazada que le dé rubela. Intolerancia a la lactosa.
Galactosemia, creo que. Galactosemia. Galactosa es galactosa. Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa nosotros vimos que puede ocasionar esto? Ojo, está relacionado con el ciclo celular, con cáncer. Y está vinculado no a un solo cáncer, a múltiples. Pero también lo voy a poner yo. Retinoblastoma. Retinoblastoma. Ok. Pregunto, ¿cuáles eran las causas de intolerancia a galactosa? Bueno, no sería lo más correcto sería decir problemas asociados al metabolismo de galactosa. ¿Cuáles eran las enzimas afectadas? Galactoquinasa y galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Háblenme de esto. ¿Quién recuerda cuáles eran las características de cada una de estas patologías? ¿Cómo la diferenciaban una con otra? Ya sabemos que da catarata, ¿verdad? Por eso están ahí. ¿Qué más? Cuando yo le pregunto sobre una patología, nuevamente, más que usted me haga un listado de signos y síntomas, es en qué escenario usted debe sospechar de que hay algún problema con el metabolismo de galactosa. ¿Qué tú dices, Emily? ¿Cuándo debemos sospechar? ¿Cuándo debemos sospechar de que puede haber algún problema con el metabolismo de la galactosa? Bueno, se encuentra en sangre y en orina. Tú dices galactosa, ¿ok? Ajá. Galactocanes. Ajá. Y sobre la presentación, signos, síntomas. Si no lo metabolizamos, se acumula. Ok. ¿Y qué problemas causa? No recuerdo. Ok. Recuerden que cuando nosotros hablamos de esto, mencionamos que lo que tenían en común ambas era que causaban cataratas en niños. Segundo, habíamos mencionado que signos generales, vomiting, compañía, de que regularmente aquí lo único que parecía era catarata, una patología relativamente benigna, que los problemas mayores eran con este señor, donde no solamente habían cataratas, sino que había vomiting, hepatomegaly, jaundice, riesgo de sepsis por E. coli. Eso fue lo que hablamos. Ahora, yo pregunto, si congenital rubella da también cataratas, ¿cómo nosotros diferenciamos entre con la catarata de congenital rubella versus la catarata desarrollada por estas patologías? ¿Cómo ustedes creen que podemos hacer eso? La presentación en la edad de los signos y síntomas. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, en la intolerancia a la galactosa se ve en los primeros días, el niño puede presentar los síntomas ya a la intolerancia. Ok. Hacia ¿Y con rubella qué pasa?
no va a presentar náusea, vómito, ni no, jaundice, no lo va a presentar, sino que la catarata se va a ver desde el nacimiento. Okay. Y en la intolerancia a la lactosa es como un acúmulo que va a ir pasando según uno le vaya dando, o sea, si tú le das leche o lácteos al niño, va a ir aumentando. Ok, referente a cataratas, como mencionaste, con General Rubella es congénito. Tú naciste, el muchachito acaba de nacer, ya tiene la catarata. Aquí, como tú necesitas exposición a la leche materna, se desarrolla después de nacer, semanas, meses, luego de estar expuesto a leche. Aquí tú naces con ello. Aparte de que con General Rubella tú vas a tener otros síntomas. Vas a tener no solamente catarata, glaucoma, PDA, patentos arteriosos, problema con audición, microcéfali, hepatosplenomegaly, jaundice, developmental delay. Vas a tener otras cosas, no solamente cataratas. Entonces, aquí la catarata se presenta luego de nacer, aquí tú naces con ella. ¿Por qué yo meto retinoblastoma si estamos hablando de cataratas? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué yo lo pongo ahí? Si retinoblastoma realmente no da cataratas. ¿Cómo nosotros identificamos, cuándo debemos sospechar retinoblastoma? ¿Cuáles son los hallazgos que nos hacen sospechar de retinoblastoma? Leucocoria. ¿Recuerdan leucocoria? Leucocoria. Miren. Miren acá. Miren cómo se ve. Bueno. Catarata congénita. Leucocoria. Sí, uno que se ve un poquito. Bueno, leucocoria, cataratas. Leucocoria, recuerden que es el white reflex. Cuando a un niño o a alguien que tenga retinoblastoma le tiran una foto. Se ve blanco, pero en mi humilde opinión creo que fácilmente se puede confundir esta imagen en fundoscopía indirecta con cataratas. Entonces, cada vez que ustedes vean un niño que le mencionan leucocoria o le dicen que lo llevaron a chequeo porque le tiraron una foto y vieron que un ojo era blanco, pero que a simple vista no se ve ningún cambio, bueno, esta será una buena imagen, que no se ve el fondo rojo, el red reflex, sino que se ve blanco, retinoblastoma. Retinoblastoma. ¿Alguien recuerda qué era lo que hacía la proteína RB? Proteína RB, ¿qué hacía eso? ¿O alguien recuerda cuáles son las partes del ciclo celular? Recuerden que tenemos G1, algunas células pueden salir a G0, que entre G1, la que seguía de G1 era S, luego G2 y luego mitosis. ¿Qué nosotros habíamos hablado sobre los llamados checkpoints? ¿Qué eran los checkpoints en el ciclo celular? Los checkpoints habíamos dicho que eran regiones en las cuales antes de pasar de una fase del ciclo a otro, por ejemplo, de G1 a fase S, habían una serie de proteínas que en conjunto se llaman genes supresores de tumores. En el paso de G1 a S, nosotros hemos mencionado P53 y RB protein. Hemos mencionado que personas que tienen mutaciones en la proteína de retinoblastoma están propensos a desarrollar
retinoblastoma y ¿qué otro cáncer? Osteosarcoma. Osteosarcoma. ¿Alguien recuerda qué cuadro sindrómico se desarrolla cuando tenemos mutaciones de P53? Li-Fraumeni. Li-Fraumeni syndrome. Li-Fraumeni. Ñam, 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 ñam. Ok. ¿Y alguien recuerda cuál era la proteína de checkpoint aquí, de SAG2? Recuerden que aquí habían otras dos proteínas que eran MLH, MSH2. MLH2, FSH2. Y que cuando estas se encontraban mutadas, ¿qué patología se desarrollaba? Síndrome de Lynch. Síndrome de Lynch. Ya para acabar con el sufrimiento. ¿Alguien recuerda qué era el two-hit hypothesis? ¿Alguien recuerda qué era el two-hit hypothesis? Que se relacionaba a la mayoría de estos genes supresores de tumores, pero específicamente a retinoblastoma. El two-hit hypothesis lo que significa es que fíjate, nosotros ya sabemos que cuando se trata de proteínas en generales y sobre todo genes supresores de tumores, nosotros heredamos pares de genes. Significa que para el gen de de la proteína RB, de retinoblastoma, nosotros heredamos dos genes. Y se supone que esos dos genes lo que hacen es protegernos anticánceres, genes supresores de tumores. ¿Qué sucede? Para que se desarrolle retinoblastoma, tú necesitas que los dos genes estén inactivos. Significa que con solamente tener uno ya tenemos la protección. Así que, ¿qué sucede? Personas que nacen con mutaciones o que adquieren mutaciones en un gen que codifica para RB, significa que para que se desarrolle la patología debemos de perder el otro. A eso es lo que se llama two-hit hypothesis. Y tienen que recordar que el retinoblastoma, la patología, el tumor como tal, tiene dos patrones, esporádico y familiar. Siempre que ustedes vean que es un solo ojo afectado, piensen en esporádico, sobre todo si no hay historia familiar. Si le dicen que en la familia alguien más ha tenido retinoblastoma o que hay alguien que tiene osteosarcoma o es bilateral en los dos ojos, piense en retinoblastoma familiar. A ver, retinoblastoma city. Por último, miren acá, esto es retinoblastoma, un tumor que crece, la porción retiniana. Otra cosa que es bien común mira acá, con el retinoblastoma. Ah, mira, aquí se ve bien chulo. Otra cosa que se ve bien común con el retinoblastoma es que a medida de que crece la masa, se desarrolle estrabismo. Estrabismo. Cada vez, por si acaso, de que ustedes sospechen de que puede existir retinoblastoma, el primer paso luego de encontrar retinoblastoma es hacer una fundoscopía de ojo.
Endoscopía de ojo. Usted ve una masa, ve algo fuera de lo común, entonces ahí se manda a hacer un CT. Endoscopía, dio positivo para alguna anomalía, CT. Busque su patología. Apareció una masa, bueno, cirugía. Bien, bien. Esto todavía no. Miren. Bueno, aquí hay algunas cosas. Aquí sí hay algunas cosas. Miren, esto que usted está viendo acá es sencillamente la integración de diferentes tipos de métodos de medición referente a el sistema cardiovascular, específicamente corazón. Lo que nosotros estamos viendo acá es el solapamiento que existe entre diferentes pruebas y hallazgos. EKG, presiones venosas, aquí el movimiento de volumen y presión. Y aquí estos serían sonidos cardíacos. Aquí lo que ustedes ven es qué representa cada uno de estos hallazgos, los diferentes tipos de pruebas de laboratorio referente al ciclo cardíaco. Es algo que sencillamente tienen que aprenderse así. Les recomiendo que miren, las presiones venosas son un cáncer. Que se la aprendan lo antes posible, que las relacionen con el ciclo cardíaco. Miren acá. Eso que ustedes están viendo aquí es bien importante. Es una muesquita llamada Dicrotic Notch. Regularmente eso es un indicador de que la válvula aórtica se encuentra bien. ¿Por qué eso es importante? Vamos a ver, miren aquí. En aortic regurgitation, miren acá, como hay problemas con el cierre de la válvula aórtica, generalmente el Dicrotic Notch se pierde. Cada vez que ustedes vean que esto baje así o que tenga una elevación, miren, cada vez que ustedes vean que esto baje así, miren así, de manera progresiva, que no se forme esta palomita, piensen en regurgitación o insuficiencia aórtica, por si acaso. Si ven que baja así, insuficiencia aórtica. Ya, luego lo otro realmente es botellita. Vamos para acá. A ver, vamos a esto. En sonidos cardíacos. Miren, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber de sonido cardíaco? Identificar qué es fisiológico, qué es patológico y cuáles pueden ser sus causas. Fíjense. Lo primero que nosotros vemos acá es S1 y S2. S1 corresponde al cierre de las válvulas atrioventriculares. O sea, válvula mitral tricuspidia. Como ustedes ven, ambas normalmente se cierran al mismo tiempo, por eso dan un solo sonido, S1. Por otro lado, S2 se divide en dos componentes, en un componente aórtico y un componente pulmonar, que normalmente se encuentran separados. Fíjense que el primero regularmente es el componente aórtico. Como la aorta maneja mucha presión, así mismo como se abre de manera súbita, así mismo se cierra de manera súbita.
Son intercambios de presiones rápidos. Como el corazón derecho maneja menos presión, regularmente le toma más tiempo cerrarse a esa válvula. Esto es lo primero que podemos ver acá. Ahora, en el segundo caso, fíjense, aquí decimos E de expiración. Esto es lo que pasa en expiración, y inspiración. Esto es lo que pasa en inspiración. En inspiración hay algo llamado desdoblamiento fisiológico del segundo sonido. El desdoblamiento fisiológico del segundo sonido se refiere es que, como están viendo acá, en inspiración el segundo sonido, los dos componentes del segundo sonido se separan aún más. Y la razón de eso es un mero evento fisiológico. Cuando usted inspira, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo así. Este de aquí va a ser el diafragma. Y esto van a ser los chiquitos, pero pulmones. Cuando usted inspira, el diafragma desciende. El diafragma se contrae y desciende. Cuando el diafragma desciende, la cavidad torácica y pleural se expanden y crean una presión negativa intratorácica. La presión negativa jala. Los pulmones, como son elásticos, van a ser alados por esta presión negativa y se van a expandir. Eso es lo que pasa en inspiración. ¿Qué sucede? En inspiración, como los pulmones se expanden, en ese momento, más sangre pueden contener más sangre. Por ende, el ventrículo derecho se vacía más en inspiración que en expiración, porque en expiración los pulmones están todo condensado, pegado, no cabe mucha sangre, pero en inspiración, cuando se expanden conjuntamente con la vasculatura, pues hay más espacio para sangre, se vacía más el ventrículo. ¿Qué sucede? Quien da el segundo sonido, acá, el componente pulmonar, es el cierre de la válvula pulmonar. Ahora, como hay más espacio, como hay más sangre que sacar, este periodo de vaciado dura más. Se extiende, sale más sangre. Por eso es que el segundo componente valvular en inspiración se prolonga. Disminuyen las resistencias vasculares, pulmonares, aumenta la impedancia, o sea, la capacidad de captación de sangre en el pulmón. El periodo de eyección se prolonga. Eso es lo que llamamos desdoblamiento fisiológico del segundo sonido. Entonces, miren, el segundo que nosotros estamos viendo, el nombre lo dice todo. White splitting. White splitting se refiere a que independientemente usted esté en expiración o inspiración, los dos componentes se mantienen lejos. Aunque, como siempre, en inspiración hay se acentúa esto, por lo que nosotros hablamos acá. Regularmente, donde ustedes van a ver esto es en pulmonic stenosis. Si usted tiene estenosis de la válvula pulmonar, significa
que le va a tomar de manera constante, no solamente con cambio de respiración, sino de manera constante, le va a tomar más esfuerzo a ese ventrículo y más tiempo sacar toda la sangre que hay acá. Nuevamente, igual se acentúa en inspiración, por ya lo que mencionamos el componente pulmonar, pero de manera constante van a estar más separados de lo normal, van a estar desdoblados. Si bien es cierto, hay otras causas, bloqueo de ramas, eso no se trata en el STEP 1. En el STEP 1 lo que se habla es de bloqueo de primero, segundo y tercer grado. Bloqueo de ramas, eso no existe aquí, en CKC. So, la causa más común que van a ver es pulmonic stenosis. Me gusta fixed bleeding. Miren acá. En fixed bleeding, miren, esto era wide splitting. Esto es fixed bleeding. Cada vez que ustedes vean que les reporten que el desdoblamiento del segundo sonido es constante, tanto en expiración como en inspiración, hay en una sola cosa que usted tiene que pensar, y es atrial septal defect. ¿Por qué? Nosotros hemos mencionado que lo que regularmente ocasiona el delay del segundo sonido es qué tanta sangre hay que inyectar y cuál sea el estatus de los pulmones en cuanto a la resistencia vascular y la impedancia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un atrial septal defect, pregunta, ¿alguien recuerda cómo era que se llamaba esta estructura aquí en el corazón? Este shunt fisiológico embrionario, ¿cómo es que se llama? Foramen oval. Recuerden que en el periodo embrionario hablamos de 3 shunts fisiológicos. Estaba el ductus venoso, ducto arterioso y foramen oval. Bueno, sería shunt, shunt embriológico. Esos son los 3 shunts. ¿Alguien recuerda cuál era la función de mantener el foramen oval en vía embrionaria abierta? Porque la sangre no va hacia los pulmones, sino que de ahí va a la circulación sistémica. Ok. ¿Y la razón de eso era? Los pulmones, o sea, al principio no están funcionando. Como están en periodo embrionario, no se respira, aunque hay movimientos de respiración, no hay espacio suficiente para la expansión pulmonar, por ende, la sangre se deriva hacia circulación sistémica. No hay intercambio gaseoso para que usted va a mandar sangre para allá. Sí. ¿Y el ducto arterioso? ¿Qué era lo que hacía eso? Ducto arterioso. El ducto arterioso conectaba a las arterias pulmonares con la aorta. Conectaba las arterias pulmonares con la aorta para el poco de sangre que se iba para este sistema, que en vez de irse para los pulmones, pasara directamente a la aorta. Como un mecanismo de protección extra. Entonces, le borré la porquería. Ven acá, pero yo estoy como loco. ¿Para qué yo lo borro? Ok. Entonces, atrial septal defect. Habíamos mencionado que
de manera congénita podríamos fallar en sellar el foramen oval. Recuerden que tenemos un septum primum, septum secundum. Se supone que cuando el niño nace, si bien es cierto, de manera normal, en el periodo embrionario, la sangre tiene esta trayectoria. Hay un shunt de derecha a izquierda entre los atrios. Luego de que el niño nace, el shunt se revierte, las presiones izquierdas aumentan en referente a la derecha. Significa que la sangre comienza a fluir de izquierda a derecha y eso causa que el septum secundum termine de sellar como una válvula el septum interatrial. ¿Qué pasa? En algunos momentos, en algunos casos sencillamente eso no sucede y se mantiene abierto, significando que de manera constante parte de la sangre que llega aquí a la aurícula izquierda va a pasar a la aurícula derecha y de la aurícula derecha va a pasar a ventrículo derecho. Por ende, constantemente vamos a estar sobrecargando el ventrículo derecho con volumen del corazón izquierdo. Y ya nosotros mencionamos el efecto que tiene eso sobre la válvula pulmonar. Más sangre, más tiempo me va a tomar eyectar esa sangre, más tarde va a cerrarse la válvula pulmonar. Ahora, como estamos viendo aquí, como el problema no es las adaptaciones pulmonares en inspiración, sino que constantemente está llegando más sangre del corazón izquierdo al derecho, pues vamos a tener un fixed splitting. Porque ya aquí eso no tiene que ver con que usted esté respirando o no esté respirando, con que usted esté inspirando o no. Aquí es de manera constante que está llegando más sangre. Y hay un delay también constante en el cierre de la válvula por el proceso eyectivo de toda la sangre que está llegando. Entonces, cada vez que ustedes vean eso, que le hablen de fixed splitting o que no haya un desdoblamiento fisiológico del segundo sonido en inspiración, sino que se mantenga sobre todo el ciclo respiratorio, piensen entre el septal defect. ¿Qué patología cromosómica está ligada a tres septal defect? ¿Es Down o Turner? Uno de los. Síndrome de Down. Las otras regularmente, aunque pueden tener atrial septal defect, regularmente son afectaciones ventriculares del septum interventricular. Pero atrial septal defect, piensen en Down. Miren qué tenemos acá. Vamos a coger lo normal para comparar. Miren lo que está pasando aquí. Paradoxical splitting. El nombre lo dije, paradójico. Lo normal es que el primer componente sea el aórtico y el segundo el pulmonar. Y lo normal es que en inspiración estos señores se separen. Entonces, en el paradoxical splitting el nombre lo dice. El primero es el pulmonar, el segundo es el aórtico y en inspiración, en vez de separarse, lo que hacen es que se acercan. Esto pasa cuando hay aortic stenosis. En aortic stenosis, el periodo eyectivo del ventrículo izquierdo aumenta porque hay que vencer más presión, se requiere más tiempo ahora para alcanzar la presión para vencer el afterload aumentado por el aortic stenosis y secundariamente el periodo eyectivo aumenta, así como pasaba aquí. El periodo eyectivo aumenta. Por eso el componente aórtico está desplazado, le toma más tiempo aparecer. Segundo, como el problema es valvular aórtico, y ya nosotros sabemos que en inspiración, por las adaptaciones pulmonares, hay una
extensión del periodo eyectivo ventricular derecho, el sonido pulmonar sufre un delay. Ahora, como hay un delay de base en el aórtico, aparecería o aparentaría de que en inspiración se están acercando así. Los dos sonidos se están acercando. Pero se llama paradójico. Porque lo que se supone que debe pasar en expiración, perdón, está pasando en inspiración. Pero esto es, nuevamente, por una patología valvular aórtica de base. Por si acaso, tienen que entender que normalmente cuando uno está escuchando estos sonidos, uno escucha o un sonido o dos sonidos. Aquí, aunque estén cerca, regularmente es un solo que tú oyes. Entonces, aquí usted tiene una persona que en inspiración usted está escuchando un solo sonido y en expiración está escuchando dos, cuando se supone que es lo contrario, que en expiración usted escucha uno y en inspiración escucha dos. Puede apreciar el desdoblamiento. Pero se llama paradoxical splitting, paradójico al revés. Mm, mm, mm. Si ustedes me preguntan, lo más importante de acá es entender el physiological splitting, tener cuidado con el fixed splitting, saber qué significa paradoxical splitting. Bueno, Jordano, y en el examen te pusieron a escuchar los sonidos cardíacos, o sea, oh, pero claro. Y de hecho, como les dije, miren, hay algunas cosas que salen en el examen que uno no ve. Yo creo que quizá en NVMe o NVMe vi eso. Y es que a ti te ponen una imagen, un tigre, bueno, no un tigre, te ponen un pecho, es un torso. Y te ponen diferentes áreas de auscultación. También te pueden poner lo mismo, pero con espalda, presentarte campos de auscultación pulmonar. Entonces tú cliqueas, te ponen aquí la historia, la pregunta, las respuestas, y tú puedes ir cliqueando los diferentes campos e ir escuchando los sonidos. Ir escuchando los sonidos. Y si te preguntan, tú sabes qué patología es, qué es lo que está pasando, bla, 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 bla. Hablando de eso, a ver si yo veo esto. En Sankey, en Anki, hay un deck nada más de sonido de Eso mismo era lo que yo buscaba. Yo tengo el link por ahí. Hay un deck. Ese probablemente es posiblemente que sea el único deck que yo le pueda recomendar a ustedes de que prehecho el de los sonidos cardíacos, porque eso sí es importante. En YouTube era que yo buscaba, yo realmente no sabía que existía ese deck. Yo lo buscaba en YouTube, pero Es súper corto también. ¿cómo? Que es súper corto, o sea, uno lo puede hacer de una vez. Sí, son 2 o 3. Pero tienen que asegurarse de memorizarse eso bien, bien bacano, porque salen tanto los pulmonares, como le mencioné, lo ponen a escuchar wheezing, crackles, rails. Aquí a veces también ponen aquí clavicular y ponen aquí aórtico por el PDA, parte de ductos arteriosos. Pero sí, salen. Como le dije, creo que hay uno que otro, creo que hay uno o dos en VMI, donde sale algo parecido, pero no estoy totalmente, no estoy totalmente al tanto no me acuerdo bien, la verdad, de esa parte específica. Aquí ustedes saben, no hay nada que hacer. Ay, contrale. Aquí no hay nada que hacer, tienen que aprenderse los diferentes focos de ocultación y regularmente murmurs en esas áreas, a qué tipo de patología valvular o cardíaca están asociadas. Aquí no hay ciencia. Por si acaso, miren, les recomiendo que se aprendan bien los focos de auscultación
cómo van. Cuando me refiero a cómo van es a la ubicación anatómica. Por ejemplo, acá, segundo espacio intercostal, línea, línea paraesternal derecha, primer foco. Segundo, lo mismo del otro lado. Ah, mira. La razón por la cual le hago esta observación es porque un poquito más adelante vamos a hablar de KG y vamos a hablar de las áreas, cuarto espacio intercostal, cuatro, quinto en el medio, línea axilar anterior, línea axilar media, donde van los leads. Y por lo menos a mí me pasó en algunas ocasiones donde yo confundía los espacios intercostales de EKG con foco de auscultación. Si a usted no le pasa, pues a mí, pero sí me llegó a pasar. Otra cosa, yo le enseñé la imagen a ustedes, ¿verdad? Donde se vean las diferentes válvulas. Miren aquí esa pendejada. Yo creo que yo le pasé, ¿verdad? Y Sí, les sí. dije, sí, tienen que tener cuidado con eso, con la posición de las diferentes válvulas. Entonces, usted lo pueden hacer con números, 2255, líneas paraesternales y media clavicular, pero tienen que tener cuidado con eso. Dios mío. Esto que usted está viendo aquí son las diferentes maniobras en las cuales usted puede modificar preload, afterload sobre todo, eh, para aumentar o disminuir el sonido de algunos sonidos cardíacos. Por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo acá, como le dije, son maniobras. Por ejemplo, vamos a utilizar passive leg raise. Miren, si usted agarra a una persona y la acuesta, vamos a ponerlo así, usted lo acuesta. Si usted la acuesta y le pide que suba los pies o alguien que le agarre los pies, toda la sangre venosa que se encuentra en los miembros inferiores va a bajar con más facilidad, va a llegar al corazón. Significa que elevar los pies aumenta el preload, porque aumenta el retorno venoso. Entonces, ya usted entonces esperará, por ejemplo, imagínense que usted tiene aquí una estenosis tricuspidia. Si usted está diciéndole al tipo que suba los pies y está llegando más sangre, más retorno venoso, y aquí usted tiene una válvula estenosada, significa que usted se va a ver forzado a mandar a tener que inyectar más volumen. Por ende, el sonido cardíaco se va a acentuar. Por otro lado, si usted aquí tiene una regurgitación tricuspidia y está mandando más volumen, eventualmente llegará más volumen acá y como es regurgitación, pues se acentuará también el murmur. La diferencia entre uno y otro, ¿cuándo pasa? Hay uno que pasa en sístole, otro que pasa en diástole. Por ejemplo, si usted tiene, bueno, vamos a hablar de ahora de las patologías valvulares, pero para que tengan una idea. Si ustedes tienen acá una regurgitación tricuspidia, usted está diciéndole que suba los pies, llega más sangre. Si llega más sangre aquí, eventualmente llega más sangre a ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se contrae en sístole, la sangre se devuelve. Entonces, si usted hace el passive leg raise y en sístole aumenta el murmur, eso significa que hay una patología valvular sistólica, o sea, hay una regurgitación de la válvula tricuspidia. Ahora,
si usted hace el passive leg rate test y en diástole usted escucha una intensificación del murmur, eso significa que el problema es estenosis, tricuspid estenosis. ¿Por qué? Porque en diástole es que la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y si hay algún problema acá con el paso de sangre en diástole, eso habla de estenosis. Ahora, ¿todas las estenosis van a dar problemas diastólicos? No, porque si la estenosis fuera acá, si la estenosis fuera acá en el pulmonic valve, significa que sería una intensificación sistólica. ¿Entienden? Porque cuando se contrae el ventrículo es que comienza a salir la sangre por acá. Más volumen, aumento del murmuro. O sea, lo que quiero decirles es de que hay algunas maniobras que nos ayudan a nosotros a identificar dónde está el problema valvular, dependiendo de cuáles sean los efectos que tenga eso sobre el murmur, ya sea en sístole o diástole. Entonces, con el passive leg raise, como mencionamos, usted aumenta el preload. Hand grip. A ver si aparece. Yo nunca he encontrado una foto de esto. Hand grip maneuver. Ah, mira, aquí se aparece aquí. Hand grip es que usted le dice que literalmente se agarre las manos. No sé por qué yo nunca encuentro una foto de eso. Si es una maniobra súper. Bueno, hand grip es que usted le diga que se agarre las manos y ejerza presión una con otro, o que sencillamente ponga las manos sobre la pared y la trate de empujar. Cuando usted trata de empujar la pared, se contraen sus músculos, los músculos ejercen presión sobre las arterias, disminuyendo su calibre, y eso aumenta la resistencia vascular. Entonces, eso significa, nosotros habíamos mencionado de que la resistencia vascular era un determinante del afterload. Ya ustedes ven la importancia de eso. So, si usted tiene, vamos a ponerlo aquí. Si usted tiene, por ejemplo, una estenosis aórtica, por ejemplo acá, una estenosis aórtica, aquí, o sea, un problema con sacar la sangre para acá, y usted aumenta el afterload, o sea, le dice, haz un hand grip, aumentas el afterload, entonces menos sangre va a salir por el defecto valvular. Mientras menos sangre sale, menos sonido. Entonces, hand grip disminuye el sonido valvular, menos sangre está saliendo. Ah, pues entonces el problema está aquí. Ahora, por otra parte, si usted le dice, hazme hand grip, aumentame el afterload, pero la patología no es aórtica valvular, sino que es, por ejemplo, vamos a poner, en vez de estenosis aórtica, vamos a poner aortic regurgitation. Si tú aumentas el afterload, eso significa que va a haber más backflow cuando hagas el hand grip. Entonces, en sístole, aumenta el murmur, aortic regurgitation. Disminuye el murmur, aortic stenosis. Entonces, nuevamente, estas cosas las vamos a entender un poquito mejor cuando hablemos ahora de patologías valvulares, pero lo que a mí me interesa que ustedes capten de acá es que estas maniobras nos permiten a nosotros modificar o el preload o el afterload, en pocas palabras. Y dependiendo de qué suceda en sístole o en diástole con estas modificaciones del preload y afterload, tanto en corazón derecho como en izquierdo, es que nos va a permitir a nosotros identificar dónde posiblemente está la patología valvular. Son pruebas diagnósticas del examen físico, en pocas palabras. Bueno, más que diagnóstica definitiva, presuntiva. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que usted por lo menos mientras tanto se aprenda las diferentes maniobras
¿Y cuáles son los efectos cardiovasculares? Esto, si usted quiere, no se preocupe mucho por eso, que lo vamos a ir viendo a medida que veamos las patologías, pero sí necesito que sepan, por eso era que le decía, mire, es muy importante que sepan que es el preload, que es el afterload, y sus determinantes. Porque usted se aprende eso, es bien fácil entrar a la maniobra, si no, no hay manera. Entonces, revisen bien qué es afterload, qué es preload, los volúmenes diastólico y sistólico, cardiac output, cuáles son los determinantes de cada uno. Porque me imagino que como están viendo ahora, lo que nosotros estamos haciendo es modificar los determinantes para secundariamente modificar estas variables en de estas variables cardiovasculares. Por eso que le digo que tienen que tenerlo en la punta de la lengua esto. Aquí, after, lo habíamos mencionado que los determinantes eran presiones valvulares, la resistencia vascular, y aquí era el tono venoso y el retorno venoso. Fíjense, preload es directamente proporcional al retorno venoso. Estamos subiendo los pies, aumenta el preload. ¿Por qué? Porque está llegando más sangre, más retorno venoso. Aquí, ¿alteramos el tono venoso? No, fue este solamente. Afterload, resistencia vascular, como le mencioné, en el hand grip, o diciéndole que pushe una pared, o que haga squatting, que se agache. Eso aumenta la resistencia vascular periférica, por ende aumenta el afterload. So, es bien importante tener estos determinantes bien claros. So, repásenme eso. Como le dije, esto no se preocupen, que lo vamos a ver ahora en patologías valvulares. ¿Tienen alguna duda, pregunta, señoritas? Imagino que están sintiendo la intensidad de cardio. Que no es intensidad nada, ustedes se van a dar cuenta que es igual que cualquier otro tema. Tú te volaste una página, ¿tú lo vas a aplicar algo? Claro que sí, esto. No, yo no me lo he volado, eso está ahí, tranquila. Ok. Tranquila. Pero sí, cuando nosotros hablemos de esto y algunas consideraciones aquí cardiovasculares, vamos para allá, porque si no, vamos a tener el aire. Por si acaso, recuerden que lo que pasa es que Fershi es un libro de revisión. En el orden en el que están los temas, no necesariamente es el orden de abordaje de los mismos. Uno de los detalles con Fershi es que se asume que hay muchas cosas que usted ya conoce, sabe. Por eso nuevamente que vieron que autonómico estaba antes de cardio y tiene cosas profundas de cardio, pero es porque no está en orden. Por eso era que le había hecho la recomendación, vamos a pasarnos eso, porque si ustedes no son una dura en cardio y no tienen eso fresco y bien claro, olvídense que lo que vamos a hablar es plepla, lamentándolo mucho. Y nuevamente ya he tenido esa experiencia con otros grupos. Ya me ha pasado y por eso hice esas modificaciones del programa, porque que sencillamente no estaba procediendo ese tema. Durábamos más hablando de cardio que hablando de drogas autonómicas, entonces no vamos para ningún lado. No tiene sentido eso. Mejor hablamos de cardio, lo hablamos completo, profundo, nos aseguramos de que todo esté claro y después nos complicamos la vida con las demás cosas. Nuevamente, por eso le